Entonces tenemos de este lado a mi cuenta. Los que me estén escuchando en mi cuenta, péguense a la cuenta de @exmacolombia. Ya fue invitado Marc por acá. ¿Qué pasa? Tremendo, Marc. Buenas tardes, buenas noches por allá. Casi ya son noches, ¿no? Aquí ya es de noche, sí, es de noche. Son las 9 de Ay, la noche. ¿cómo va todo, mi querido Marc Vidal? ¿Cómo van las cosas por allá, por España? Está duro el tema, está duro de verdad. La verdad es que las cifras que tenemos en esta guerra que nos ha caído encima son dramáticas, ¿no? Hoy daban nuevas cifras con unos números que, a pesar de que parece ser que la curva de contagiados empieza a aplanarse, ¿no? Que es lo que buscan los expertos en Claro. epidemiología, el problema está en que estamos recibiendo ahora los fallecidos de las personas que enfermaron hace 3 semanas y cada día mueren 1.000 personas. Es una cosa inasumible. Conoces gente que ya ha perdido a su padre, a un hermano. Un tío, un familiar. Empieza a ser dramático y de verdad desde aquí lo primero que querría deciros a todos los que estáis en América que de momento la pandemia va con un retraso determinado, que de verdad quedaros en casa, no salgáis, es el único modo que existe de luchar contra una epidemia que no tiene vacuna. La única fórmula es conseguir que se vaya por sí sola, ¿no? Y aquí no hay otra. Y de verdad que os lo pido de corazón. Esto es un drama. Entonces comenzamos esta actividad con el único propósito de hacer eso. ¿Cómo podemos sumar hoy? No somos médicos, no somos científicos, no tenemos la solución, pidiéndole a la gente que se quede en casa y tratando de traer talento, gente con mucho conocimiento como tú. Te he visto involucradísimo, no solamente por tu trabajo como periodista, sino como un ser humano que ha estado detrás de encontrar esa brecha entre lo que está sucediendo, entre lo que viven las personas y lo que la economía tiene que hacer, por lo que nació la parte económica y, digamos, los modelos de negocio capitalistas, de mercado, independientemente del país en donde estés, la equidad en estos momentos y la parte mínima de rol que tienen que seguir los gobiernos. Y me ha gustado mucho la forma en que lo has manejado. Yo no soy periodista, colaboro en medios de comunicación, porque luego los periodistas se enfadan. Cada uno tiene sus estudios. Yo, desde el punto de vista económico, que Claro, realmente eres economista. a lo que me dedico, sí que tengo una impresión sobre lo que está pasando y también, evidentemente, hay que ser, por un lado, crítico y, por otro lado, hay que ser capaz de incorporar en el mensaje también algún factor positivo. Hay muy pocos, pero los hay. Yo, desde hace ya unos días, nosotros llevamos ya casi, vamos para 3 semanas encerrados. Que no te Nos veo. da mucho tiempo para pensar. Son muchísimas informaciones. Al final tienes que apagar la televisión de vez en cuando, tienes que apartarte de las noticias y leer novelas o ver series o hacer algo que no tenga que ver con ello. Pero, sin embargo, hay momentos de reflexión y tengo claro que el mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar, pero lo que sí que se va a acabar es un mundo en el que hemos estado viviendo hasta la fecha. Jamás el ser humano se ha encontrado en una circunstancia como la que estamos viviendo, un enfrentamiento ante un enemigo invisible que lo va a cambiar todo. De hecho, ya lo estamos notando. Estamos cambiando cosas desde el punto de vista de trabajo, pero también desde el punto de vista de relaciones sociales. Cómo estamos incorporando la tecnología como un factor estimulante de muchas cosas que hacemos, ¿no? Y tengo claro que todo esto tan malo que nos está pasando va a repercutir en cambios y esos cambios sí que van a depender de cada uno de nosotros, va a depender de cómo los afrontamos. Yo soy muy crítico con algunas decisiones gubernamentales que se están tomando, sobre todo desde el punto de vista económico, pero es una reflexión puramente de política económica, pero luego hay otras en las que evidentemente los gobiernos no tienen culpa y es enfrentarse a algo que les ha venido de repente y que era difícil de prever que iba a ser tan dramático, ¿no? Y por eso creo que es también obligación de todos nosotros apartar el aspecto político durante un tiempo, ser crítico, pero apartarlo y empezar a pensar que qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? En España, por ejemplo, el gobierno ha anunciado que va a utilizar o va a movilizar 200.000 millones de euros. Esto es el 20% del PIB español. Esto es una deuda brutal. Entonces, ya que vamos a usar ese dinero porque es necesario y porque no hay otra, Claro. utilicémoslo bien. Y creo, sinceramente, que hay que inspirar a nuestros gobiernos para que este salto que vamos a tener que dar lo demos en la dirección correcta, lo demos en cómo la tecnología nos va a mejorar la vida, en cómo vamos a automatizar cosas para que aquellos que no puedan salir de este bache de una manera positiva puedan vivir y puedan vivir tal vez con una renta básica o puedan vivir tal vez porque las economías se automaticen más y podamos trabajar menos horas. Pero yo creo que el punto de inflexión ha llegado
Yo en mi último libro, que está aquí, siempre lo tengo La a quinta mano, revolución. La quinta revolución, pero bueno, es la era de la humanidad. El libro hablaba de que habría un detonante, tarde o temprano habría un detonante en nuestra vida. Yo en ese libro pues reflexionaba que podía ser la automatización, la robótica, aspectos vinculados fundamentalmente a que las cosas se hicieran solas, y lo que no sabía es que el detonante iba a ser algo tan dramático, pero el detonante existe y hay un detonante que Anotando acá. va a provocar que trabajemos de otra manera, que vivamos de otro modo, que seamos mucho más críticos en cosas que hemos estado dejando que pasen, la sostenibilidad, el cambio climático. Hay cosas que están sucediendo en el mundo y que hemos creído que, bueno, pues que vayan pasando, nos hemos manifestado, hemos hablado críticamente, pero no hemos tomado nunca partida fundamental, integral, profunda en una guerra contra cosas que no eran justas, ¿no? Y creo que este punto de inflexión ha empezado ahora. Y me encanta desde el punto de vista no de periodista, sino desde el punto de vista de economista. ¿Alguna vez en la historia de la humanidad había tantas personas cambiado su forma de generar circulante al mismo tiempo? No. De hecho, desde el punto de vista económico, no existe ninguna referencia global de una parada técnica de la economía como la que estamos viviendo. Cuenta que un tercio de la humanidad está encerrada en su casa, otro tercio está a punto de encerrarse y hay un tercio que está empezando a salir. Es decir, prácticamente todo el mundo hemos parado. Nunca ha habido una caída del factor comercial internacional por debajo del 65% como se está produciendo ahora. En Europa no hay aviones volando con personas, solo hay aviones con carga para llevar Tampoco en productos de un sitio a Latinoamérica. otro. En Latinoamérica pues está empezando a caer. Básicamente el mundo se ha parado y esto no ha pasado nunca. Tenemos alguna referencia entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero no pasó así. Fueron otras circunstancias. Evidentemente hubo sectores que sí que estuvieron en marcha, o hubo países que sí estuvieron en marcha, como la nuestra, como nuestra situación no la hemos vivido jamás. Por lo tanto, ante una situación inédita como esta, de cambio absoluto, seguramente las soluciones del pasado no van a servir. Hay quien está hablando de crisis anteriores, esto no tiene nada que ver con una crisis anterior. De hecho, hasta incluso podríamos dejar de llamarle crisis, ¿no? Porque tal vez lo que es otra cosa, es un punto y aparte como nunca antes ha vivido la humanidad, y tal vez esa es la gran oportunidad. En lugar de estar pensando en que todo esto es un desastre, que lo es, evidentemente que lo es, tal vez habría que empezar a plantearse que no es el punto y final, es el punto y aparte, y a partir de De ahora acuerdo. tendremos que hacer cosas distintas. Punto y aparte, me encanta esa idea. Y ahora, España me gusta mucho como modelo de negocio porque al final del día también tiene muchos restaurantes, tiene muchos bares, tiene muchos pequeños emprendedores y lo mismo pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica, digamos, la base de la pirámide, conoces mucho la pirámide de Latinoamérica, la base de la pirámide es muy amplia y entonces hay unos posts muy buenos tirándole a memes que dicen, sí, puta, quédate en casa, mientras unos se quedan en casa y están tomando una cerveza, mucha gente vive al día. ¿Cómo Exacto. cambiar eso? ¿Cómo ayudar a estas personas que viven al día a día y que tienen que llevar un ingreso económico a su hogar? Es imposible que todo el mundo salga bien de esto. O sea, pero como es imposible que todo el mundo salga bien de todo, siempre hay quien no sale tan bien o quien realmente acaba perdiendo mucho. Pero de cualquier circunstancia hay que aprender. Y ahora mismo una de las cosas que han quedado en evidencia es que somos muy vulnerables, ¿no? O sea, la humanidad es tremendamente vulnerable. A veces tenemos la sensación de que llevamos toda la historia aquí y que vamos a estar para siempre, y eso no es así. Llevamos en este mundo, en este universo, llevamos una milésima de segundo comparado el tiempo en el que lleva el universo en marcha, ¿no? Entonces, pensarnos o creernos que somos infalibles, pues ha sido un error. Y es evidente que somos tremendamente vulnerables. Un bichito microscópico que no se puede ver y que es invisible está poniendo en jaque todo nuestro modelo de vida, todo nuestro modelo empresarial. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que pensar es cómo vamos a modificar algunos de esos elementos para que no volvamos a sufrir de esta manera. Cómo vamos a invertir en medicina, cómo vamos a invertir en sanidad, cómo vamos a invertir en esas personas que seguramente no van a poder reciclarse tan rápido o no se van a poder reciclar nunca. Entonces, ¿cómo estructuramos una sociedad que sea más equilibrada en base a la capacidad que tiene este mundo de hacer cosas increíbles? Ten en cuenta, por ejemplo, para los que nos están viendo ahora, que veo que ya empiezan a ser muchos, la Sí, sí. cuestión, la cuestión es que nunca antes el ser humano
ha tenido una guerra en común de todo el planeta contra algo. Siempre nos hemos peleado entre nosotros. Durante siglos el ser humano ha peleado contra el ser humano. Nunca el planeta Tierra ha sido un solo bando. Y en estos momentos, por primera vez en la historia, el ser humano está en un solo bando. Y además tenemos a las mentes más brillantes del mundo trabajando incansablemente 24 horas al día buscando una vacuna. Es increíble pensar que los cerebros más inteligentes de este planeta están en unos laboratorios investigando, compartiendo la información, utilizando la inteligencia artificial, algo que no hemos tenido nunca, para utilizarla a una potencia que no nos podemos ni imaginar para encontrar una vacuna. Estoy tan convencido de que esa vacuna está muy cerca, tremendamente cerca, como nunca antes podría haber estado. Tuvimos una gran epidemia en el año 1918. Todo esto no existía. Se llevó a 50 millones de personas. Esto no va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos por primera vez. Nunca hemos tenido esa capacidad de trabajar todo el género humano contra algo. De acuerdo, de acuerdo. Y en este trabajar contra algo, a mucha gente nos toca una cosa que parece simple, pero es muy compleja, y es entender que te tienes que quedar en casa. Y este distanciamiento social que es complejo de entender y a veces cambia tus usos, no a veces, cambia tus usos, tus hábitos, tus patrones, tus comportamientos, te lleva a decir, bueno, yo me salgo aquí, solo tengo 2 amigos, me voy a juntar con ellos, pero la multiplicación es rapidísima, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en España? Es así, es un tema matemático. Yo en televisión lo expliqué cuando esto empezaba, incluso yo mismo no era capaz de entender lo que significaba lo que estaba explicando, pero en términos matemáticos, claro, yo explicaba que iba a pasar algo, pero que evidentemente incluso llegué a decir que era muy difícil de que nos tocase, ¿no? Y estaba pues a 2 semanas de que nos pasara. Ha sido muy rápido. Pero es verdad que había, y además reconozco que yo dije eso, ¿no? Hay otros que no quieren, pero yo lo reconozco. Yo tenía los informes oficiales de nuestro gobierno que decía que no pasaba nada y dije, pues no pasará nada. Pero aún así expliqué que había un factor matemático que es el R sub 0, que es el factor de transmisibilidad que tiene un virus, y que en este virus era de 2,5, es decir, que cada persona infectada podía infectar de media a 2,5 personas. Wow. Y eso cuando lo miras así parece una cosa que pues tampoco es tan rápido. Bueno, pues cuando una persona es capaz de infectar a 2, esas 2, cada uno a 2 más, estamos en una exponencia, porque cuando ya son 4, esos 4, cada uno de ellos a 2 más y así sucesivamente. Y en muy poco tiempo te encuentras que tienes a 5.000 infectados, ¿no? Es una cosa Factor a la tremenda. N, es un factor a la Sí, sí, N. es un factor a la n, es exponencial. Y entonces, claro, la única fórmula que tenemos para luchar contra algo así en estos momentos, que no hay vacuna, no tenemos ningún otro modo, es que no se produzca ese R sub 0 con un valor de 2 o más. Tenemos que conseguir que ese R sub 0, ese valor de transmisibilidad, sea menos de 1. Es decir, que una persona no sea capaz de transmitir el virus como mínimo a menos de una persona. Es decir, que nos quedemos ahí. Y para que eso suceda, la única manera es no ver a personas, es no contactar con personas. Es tan simple como eso, ¿no? Pero es un esfuerzo tremendo. Nosotros llevamos 3 semanas aquí encerrados. Los que tenemos una casa un poquito más grande, pues bueno, vamos viviendo, pero hay gente que vive en pisos de 40 metros cuadrados, hay gente que no tiene prácticamente vistas a ningún lugar. Es para acabar loco. Pero ese es el único esfuerzo que se nos pide. Es el único esfuerzo que se nos pide, es quedarnos en casa y buscar la fórmula para que ese R sub 0 no conecte con nadie más y que al final, poco a poco, se vaya aplanando esa curva de transmisibilidad y poco a poco también llegue el momento en que la vacuna sea capaz de quitarnos de encima este problema. Es complicado imaginarse, aunque en teoría en China, ya en Wuhan, empieza a dibujarse una curva de descenso Sí. y ahí están Corea y está pegado, creo que Japón, un par de países que demuestran que efectivamente se puede aplanar y baja un poco. Vamos a suponer que esto se lleva 60, 90 días. Yo no te puedo decir, porque estoy viviendo en Estados Unidos, donde los casos incrementan. Yo vivo en Florida, ya casi llegamos a los 9.000 casos. Solamente en Florida, Broward, que es el condado donde yo vivo, tiene más de 1.500 casos. Realmente. Es muy, muy grave. Pero vamos a suponer que en 3 meses, 4 meses esto termina. ¿Por dónde empezar económicamente un proceso de alineación? ¿Cómo un economista se imagina la cadena de valor? ¿Desde dónde pegas los cables para tratar de traer luz? Cada país va a tener su guerra. España fundamentalmente va a tener un problema de activación de su turismo. Yo de todos modos, hoy leía en un sitio que España tenía la posibilidad de invitar a todo el mundo a venir a España en verano porque la temperatura en España es ideal para que el virus no se transmita, ¿no? Y dices, bueno, busquemos fórmulas para que la gente venga tranquila a España, ¿no? Pero sí que es verdad
que España depende en un 14% de su Producto Interior Bruto del turismo. El 13 o 14% también del empleo en este país está derivado del turismo, con lo cual va a ser muy difícil, si no activamos el turismo de una manera relativamente rápida, que la economía española tire, ¿no? Porque ahora mismo no hay muchos más motores en España que sean suficientemente potentes para que eso suceda. Pero sí que es cierto que yo no creo que vayamos a una V de salida, ni en España, ni en ninguna parte del mundo. Habrá países que se acercarán más a una U, en el sentido de que tendrán una parte, un tiempo pues en recesión, pero luego subirán más o menos rápido. Otros países lo haremos de una manera más lenta. El logo de Nike aquí es perfecto, ¿no? Para describir cómo será esa salida. Hay algún informe ya que habla, pues bueno, estaremos todo este año bastante mal, iremos arrancando y a finales de este año, hacia noviembre y diciembre, pues las cosas tomarán cierta normalidad. Pero evidentemente el problema mayor que vamos a tener es el desempleo. Aquí y en Estados Unidos, como ha quedado bien claro, con las últimas cifras de gente que se apunta en búsqueda de empleo, que hemos batido cualquier récord pensable. Más de 10 millones de personas, creo que va a llegar más o menos al final de la semana. Bueno, Va a llegar a 10 millones de personas un buscando empleo. 12,5% de desempleo previsto en Estados Unidos, que a vosotros os suena mucho, ¿no? A nosotros nos suena lo que tenemos ahora. Que claro, la verdad es que es así, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el empleo va a ser un problema. Y creo, yo a mí algunas empresas ya clientes que teníamos que nos han dicho, paramos el programa de lo que íbamos a hacer, vamos a prever otra cosa, Marc, vamos a estructurar una estrategia nueva. Estamos trabajando con algunas compañías para ver cómo afrontamos ese futuro. Y a todas les digo lo mismo. Yo creo que ahora es más urgente que nunca esa transformación digital que ya habías iniciado, porque precisamente vas a tener que hacerte muy eficiente. Es decir, no sé si vas a poder mantener la plantilla como la tienes, pero lo que sí que es seguro que vas a tener que implementar es más tecnología, porque vas a precisar más datos, vas a precisar inteligencia artificial que sea capaz de analizar algunas de las cosas que hasta ahora las hacías de una manera determinada. Es decir, los programas de modernización que se tendrán que abaratar, seguro, y se tendrán que hacer más flexibles, incluso más amplios a los rangos a los que llegaba antes, se tendrán que hacer con más urgencia que nunca. Y más incluso desde el punto de vista macro. Es decir, que una empresa eso lo haga, está bien, que lo hagan 20, estará muy bien. Si es el país entero el que ha decidido que ese es un plan de activación de la economía, lo que va a procurar es que aquellos que no puedan subirse a ese carro durante el tiempo que sea, porque evidentemente una crisis siempre deja heridos, esa gente pueda por lo menos tener subsidios o pueda tener algún tipo de ayuda porque la economía arranque de forma eficiente. Eso es así. Complicado imaginarse. A mí me gusta, yo tampoco soy economista, pero me gusta mucho la economía. Cuando trabajé en las compañías corporativas, tenía que ver puros números, tenía que ver finanzas, tenía que imaginarme la micro y la macroeconomía. Y normalmente hay una palanca de crecimiento, ¿no? Las palancas son de exportación porque tienes muchos productos en tu país, puedes tener petróleo, recursos que están ahí, o puedes generar turismo. Pero ¿cuál es la palanca que deberían, que va a empezar a generar el circulante otra vez? ¿Cómo imaginarse ese esfuerzo de algo que hoy no hay, ¿no? Porque es que los países caen o no en inflación, en devaluación, dependiendo del circulante que va corriendo. Desde el punto de vista macro, en algunos países vamos a vivir una situación que es muy tóxica, que se llama deflación. La deflación es ese producto por el cual, o ese elemento económico por el cual los precios caen. Y es normal que caigan. Es decir, por mucho dinero que se ponga en el sistema, por mucha liquidez que se incorpore, de hecho pueden pasar dos cosas, una hiperinflación porque hay mucho dinero, o si ese dinero al final se le da poco valor porque realmente no consigue fluctuar hacia los procesos productivos, lo que hay es una deflación. Por el siguiente motivo, la gente no quiere gastar, porque tiene miedo, porque no tiene una expectativa de futuro clara, porque de repente todos sus proyectos vitales y empresariales se han visto truncados. Y entonces, ¿qué hacen? Pues no gastan, no compran. Al no comprar, el que vende baja los precios, porque evidentemente si no hay demanda, pues esa oferta tiene que ser mucho más económica. Cuando tú tienes la impresión de que el precio de algo va a bajar, no lo compras, porque esperas a que baje más. Y ese bucle se llama deflación del capital o se llama deflación. En el caso de lo que vamos a vivir en algunos países podría ir por ahí. Otros
Tal vez, en esto yo me inclino más en Estados Unidos por lo contrario. Estados Unidos es un país que yo admiro en algunos sentidos, en otros no, como es obvio, ¿no? Pero hay un hecho que es esa capacidad de reponerse ante las dificultades. En el año 2007-2008, cuando cayó Lehman Brothers y la crisis financiera y subprime se llevó por delante a millones de puestos de trabajo y la crisis en Estados Unidos era brutal y se extendió en todo el mundo. En Estados Unidos, mientras todos los demás cerrábamos empresas una detrás de otra y no montábamos nada, en Estados Unidos se creaban 280.000 empresas tecnológicas en un año. Es decir, mientras el mundo se paraba, ellos decidieron darle la vuelta a esa situación. Y yo a veces intento inspirarme en ese concepto, en el que mientras las cosas se paran, tal vez es el momento de arrancar algo nuevo. Y repito, la palanca no sé dónde estará, porque eso no va a ser sencillo, e incluso no creo que haya una palanca sola, sino que serán pequeñas palancas que estimularán diferentes sectores. Pero lo que tengo claro es que nada será capaz de salir si no es capaz de utilizar la tecnología como patrón de salida. Cuando hablamos de marketing, por ejemplo, pues evidentemente el marketing va a ser más importante que en otros momentos, porque va a ser definitivo lo que explicas sobre las marcas, el cómo lo explicas y el valor que detrás de esas marcas va a haber. Pero si ese marketing no es capaz de utilizar tecnología asociada para saber con qué datos tiene que trabajar, qué factores de inteligencia artificial pueden dar un nuevo mensaje o qué elementos se pueden introducir en esa venta, pues tampoco va a ser eficiente. Incluso en departamentos, yo recuerdo que en una de las conferencias que di en EXMA hablaba que pasaríamos de la agencia al laboratorio. Creo que es Sí. importante que las agencias, en muchos casos, no tienen por qué deshacerse de nadie, pero sí tendrán que incorporar a analistas de datos capaces de interpretar un nuevo mundo, una nueva circunstancia, porque además estamos viendo, lo vemos ahora, que nunca hemos navegado tanto, nunca hemos utilizado tanta tecnología como ahora, se ha multiplicado de una manera exponencial. Toda esa amalgama de datos tiene que ser utilizada desde el punto de vista económico, de ventaja comercial, y yo creo que las palancas estarán ahí. Y otra de las grandes palancas va a ser que vamos a dejar de gastar en cosas que hasta ahora gastábamos absurdamente. Creo que el futuro ha de ser sostenible. La empresa que me quiera vender algo que no sea sostenible no se lo voy a comprar, pero ni yo ni nadie, porque hemos visto el daño que le hacemos al planeta, el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando las cosas no son sostenibles. Es increíble los días en que hemos estado guardados, este tercio de la humanidad que ya está guardado y seguramente le va a pasar al tercio que está a punto de guardarse, cómo se ha limpiado el planeta, ¿no? Cómo hay cosas que empiezan a tomar su propio eje y su Bueno, propia... pasan cosas increíbles. O sea, en avenidas de Madrid te encuentras jabalíes. En algunas calles donde solo pasan coches y autos durante todos los días, ahora que no hay, solo pues ves cabras o ves, o incluso en Barcelona, hoy me explicaban que en Barcelona hay gaviotas, ¿no? Que es un pájaro grande Sí, sí. y eran unos pájaros que nunca entraban mucho en la ciudad, entraban de forma puntual. Pero claro, como ya no tienen basura que comer en el puerto, empiezan a entrar en la ciudad. Y en la ciudad no se encuentra nada más que palomas que también están buscando qué comer. Y se comen entre ellas. O sea, las guerras entre palomas y gaviotas, como si fuera la selva, en medio de una ciudad con 3 millones de habitantes, todos encerrados en casa, ¿no? Es una cosa de locos. Pero bueno, a veces también te hace pensar de que quién era la plaga, ¿no? ¿Quién era el virus en este planeta? Un poquito nosotros lo somos, ¿no? Claro. Porque la naturaleza está tomando las riendas de esos lugares vacíos, ¿no? Yo creo que esto nos va a enseñar también a ser más equilibrados con nuestro entorno. Realmente lo que tenemos es este planeta, no tenemos nada más nosotros, ¿no? De momento nuestra generación no va a poder ir a ningún otro planeta, ni va a poder viajar a ningún lugar, con lo cual lo que tenemos aquí es lo que tenemos que conservar para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Y si no lo hacemos bien, si no aprovechamos este batacazo que nos estamos dando, si no aprovechamos bien como decimos en España, esta hostia en la cara que te está dando el mundo y la realidad, si no somos capaces de entenderlo para sacar de todo esto algo bueno, pues realmente va a ser un drama que yo no estoy dispuesto a vivir. O sea, yo no estoy dispuesto a cruzarme de brazos a esperar que el futuro vaya llegando. Yo voy a intentar salir a por él, a conquistarlo y si no me sale bien, pues bueno, pues lo habré intentado. Y eso creo que nos va a llevar a una era con la tecnología embebida, sin duda alguna, pero a una era de los emprendedores, puede ser. Emprendedor, llámale a cualquier persona que empieza a pensar cómo va a sobrevivir, cómo empieza a imaginarse un futuro desde donde está.
Sí, yo llevo pues, 2 semanas siendo crítico, ¿no? O sea, yo creo que además he hecho un análisis de las circunstancias, de cómo me está afectando, ¿no? De cómo afecta a mi familia. Yo no veo a mis padres porque son mayores y no podemos estar juntos por temas, obviamente, de la seguridad protocolaria que exige esta pandemia. Y voy pensando, y es verdad que desde una primera etapa pues he querido ser muy crítico con las cosas que pasaban, muy analítico también con los datos de la curva, los contagiados, lo que está pasando en todo el mundo. Me he ido dando cuenta de que eso no es demasiado nutritivo, es un hecho pues, objetivo, son datos, los analizas y ya está. No hace falta que estés todo el día viendo las comparativas del día anterior por horas, no es necesario. La segunda parte es que a medida que esta pandemia iba evolucionando, cada país toma sus decisiones y sus medidas. En mi país, en España, se están tomando una serie de medidas que yo considero no demasiado acertadas para salir en la crisis económica. Entonces las comparo con otros países. He entrado, digamos, en una segunda etapa de crítica sobre lo económico y de análisis sobre las soluciones probables. Y ahora estoy entrando en la tercera etapa. En esta tercera semana, esa tercera etapa requiere de que yo trabaje para mí. Hasta la fecha era un análisis objetivo, luego ha sido analítico y ahora digamos que es interior, es estímulo. Un estímulo por el cual va a ser necesario que todos, poco a poco, vayamos hacia ahí. Y es cómo cada uno de nosotros va a afrontar su problema, porque es que el problema no me lo va a arreglar nadie. Además, o sea, no hay nadie que sepa cómo se va a arreglar esto. No podemos estar todo el día protestándole al gobierno, es que eres muy malo, es que no sabes cómo solucionarlo. Si es que ¿cómo lo vas a saber? Si es que esto no ha pasado nunca, ni probablemente, ojalá, no vuelva a pasar jamás. Por lo cual, seguramente, por mucho que le exijamos a un gobierno, que podemos exigirles, que por eso les pagamos, también habrá que exigirse a uno mismo qué hacer. Es decir, yo me exijo a mí mismo no pararme, me exijo a mí mismo emprender mi propio futuro y seguramente muchas de las cosas que hemos hecho hasta la fecha, lo que hemos estado haciendo hasta hace apenas un mes, no van a servir. Ya no van a servir en el futuro inmediato. Es muy probable que muchas de las habilidades que creíamos intocables pues van a ser habilidades de segunda división, porque el mundo que viene es distinto. Entonces, la reflexión que van a hacer esos emprendedores, la gente emprendedora que pueden estar en un negocio propio o en un negocio de otros. No tiene por qué ser un sentido de emprendedor comercial, sino un emprendedor personal, un sentimiento, un estímulo, un motor interno que tenemos algunas personas de decir, yo me planto hasta aquí y busco una salida distinta y me pongo a hacer otra cosa y voy a intentar de alguna manera plantear que ese futuro yo pueda ser protagonista de él, por muy malo que sea, porque el futuro no va a ser extremadamente bueno en los próximos meses. No vamos a vivir en la bonanza. Pero yo no tengo por qué entrar en una fase negativa. Lo que tengo que intentar es vincular ese escenario negativo a oportunidades que yo puedo crear. Porque si las creo yo y las crea más gente y las creamos por todo el mundo, pues las oportunidades son exponenciales también. ¿Individualista o colectivo? ¿Momento de actuar de qué forma? Yo creo que van a haber dos tipos de revoluciones, desde el punto positivo, o sea, no estoy hablando de revolución sociológica, estoy hablando de una revolución desde el punto de vista económico, porque vamos a tener que plantear la economía de otro modo y, como decía antes, pues va a tener que ser más sostenible, más tecnológica, más automatizada. Esa es una revolución social y económica, y luego va a haber una revolución que cada uno la pueda hacer o no, que es una revolución íntima. Yo quiero hacer una revolución íntima. La he hecho varias veces en mi vida. Ayuda mucho viajar, ahora no se puede, pero cuando viajas y te vas a vivir a países en los que no comprendes muy bien el estilo de vida o el idioma te cuesta al principio o alguna cosa de estas, poco a poco descubres que tienes resortes, tienes recursos, herramientas internas que son capaces de gestionar en la dificultad. Yo estaba La adaptabilidad del ser humano. La flexibilidad que tenemos que adquirir. Yo creo que entre las grandes habilidades que vamos a desarrollar, que no la incorporaba en mis conferencias últimamente, pues la de la flexibilidad, esa capacidad de adaptación que tenemos y de encontrar cuál es el plan final de todo esto, ¿no? Yo he vivido en el desierto, viví en París con 17 años, he hecho cosas extrañas y la verdad es que cuando te pasa el tiempo te olvidas de algunas de las vivencias que has tenido, las olvidas, ¿no? En mi caso, pues porque escribí un libro sobre una de esas historias, pero al final te olvidas. Y con el tiempo, hoy, hace 2 días, empezaba a pensar, pues es que tú ya has vivido cosas muy complicadas, ¿por qué esta no va a poder ser una más?
y por muy complicada que sea, nunca será tan complicada como cuando no tenías para comer, ¿no? Y yo, en un momento de mi vida, en medio de no sé qué ciudad, no tenía para comer. Y si eso lo pude superar y pude crear una empresa y me pude poner en marcha, ¿por qué no lo voy a hacer ahora? Y creo que De si acuerdo. todos tuviéramos ese punto de reflexión de si yo ya he pasado por aquí, puedo hacerlo, o no he pasado, pero soy capaz de afrontarlo, eso se puede llamar emprendedor o se puede llamar ser humano. Y por eso yo confío tanto en las revoluciones íntimas para que acaben siendo revoluciones colectivas. Me encanta ese pensamiento porque cada uno va a traer o va a sacar lo mejor de sí mismo. Una vez que pasa el miedo y una vez que llega un poco la calma, por eso es muy recomendable pasar rápido de ese miedo a una calma, una calma determinada, Es que el miedo ¿no? paraliza. El miedo paraliza. Luego, además, como decía, las tres etapas que yo he vivido ya estas semanas, una era ese análisis objetivo, luego el analítico y ahora el del estímulo personal. La segunda es muy mala porque el análisis acaba creando parálisis. Cuando tú ese análisis lo vas haciendo constantemente y lo único que detectas son todos los elementos negativos de lo que está pasando, es muy complicado. Entonces, menos análisis y un poquito más de estímulo, ¿no? Un poquito más de enfrentarte a las circunstancias tal y como vengan, de intentar, evidentemente, no ser un loco ni arriesgar tu capital ni arriesgar tus proyectos, pero sí que vienen tiempos evidentemente, parar el motor, pero izar las velas. Y eso hay que hacerlo. Lo que lees es en lo que te conviertes en estos tiempos de infoxicación tremenda. Exacto. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de lectura bien programada. Es decir, ¿qué voy a leer hoy? ¿Qué voy a leer mañana? ¿Qué voy a leerme estos días que voy a estar confinado y que hoy siempre hubiese querido leer? O incluso qué cosas me van a nutrir. Yo estoy un poquito en contra de elegir en estos días un curso o un seminario, un máster. No incorpores cosas que te van a colapsar. Ese no es el foco. El foco de ahora es seguramente incorporar información interesante y relevante sobre lo que ya hacías para que cuando lo vuelvas a hacer lo hagas como el mundo espera que lo hagas. Evidentemente que si tú querías hacer un máster en algún tipo de, no sé, en inteligencia artificial o en sistemas o en big data, pues oye, pues aprovecha ahora que tendrás más tiempo para hacerlo. Pero ya lo querías hacer, pero no creo que sea el momento de aprender un nuevo idioma, no creo que sea el momento de hacer según qué cosas. Focaliza sobre lecturas que realmente sean nutritivas sobre lo que ya eras tú, no sobre lo que quieres en principio pues asumir porque el tiempo libre lo tienes, etcétera. Yo confío plenamente en la lectura. Yo soy un apasionado de la poesía y soy un apasionado de la filosofía, de la economía también, pero en momentos en el día a día me cuesta mucho pues, leer poesía o me cuesta mucho leer filosofía porque no hay tiempo, porque requiere de un poquito de pausa, requiere que estés de vacaciones, ¿no? Y en estos días pues lo estoy logrando de nuevo, ¿no? Elijo una parte de la tarde para leer aquellos clásicos que a mí me gustan o para estructurar lecturas de temas que no tenía pues a mano hacerlo durante el día a día. Y creo que es mejor leer eso que los informativos todos los días. Y cuenta que yo participo en televisión informando de cosas, ¿no? Pero sí que creo que es necesario apartarse cada día un rato. Es importante estar informado para saber cómo evoluciona todo, pero no es importante estar infoxicado. Comentaba hace unos días, hablaba con una persona que habla de investigación de mercados, la cabeza global de Bacardi, que lleva Insights y Research, y él me hacía una observación, me decía, nunca antes como ahora es tiempo de dedicar parte de ese tiempo a investigar los hogares, qué usan, los usos y los hábitos son maravillosos. Si pudiéramos conectar a un gran hermano, como le llamaban allá en Exacto. España, este Big Brother, y pudiéramos tener miles de cámaras de qué son lo que realmente las personas están haciendo en su casa, creo que ahí hay un modelo de negocio interesante para ver económicamente qué se tiene que seguir utilizando. ¿Es tiempo de marcas o de commodities? Yo creo que las marcas siguen siendo importantes y de hecho las marcas seguramente tendrán que entender cuál es su papel a partir de ahora, ¿no? Porque evidentemente, como decía antes, una marca tendrá que representar algo más que simplemente un producto para consumir. Vienen tiempos, y estoy convencido de ello, de que una vez superemos la parte más negativa, una vez superemos, que será pues un año, serán 5, no lo sé,
pero cuando superemos la parte más complicada, que tendrá que ver con el empleo, con bolsas de pobreza y con, evidentemente, además, un recuerdo profundo y dramático de las personas que se van a perder Sí, y de las muchas. personas que van a quedar tocadas, porque esta enfermedad además es bastante complicada en algunos casos, ¿no? Que quedan tocados en el sistema respiratorio, etcétera. Cuando eso pase o lo podamos más o menos digerir, va a venir un tiempo en el que vamos a decidir de forma muy clara lo que queremos consumir y lo que no. Y a veces cuando explicábamos o cuando hablamos con empresas que nos piden cómo se van a modernizar. Nosotros en mi empresa lo que planteamos muchas veces era pasar de producto a servicio. Decíamos, muchos de los productos que haces tienes que dejar de hacerlos y convertirlos en un servicio, ¿no? Lo que se llama servilizar la economía. Y ahora más que nunca eso puede ser un mecanismo indispensable, porque cuántas cosas hacíamos analógicamente hace unos días, hace apenas 2 semanas, que ahora las estamos haciendo de forma virtual. ¿Cuántos productos físicos precisábamos que ahora lo estamos básicamente consumiendo como un servicio, ¿no? ¿Por qué tú y yo no habíamos hecho esta entrevista nunca? Porque nos íbamos a ver en Colombia, en Panamá, en Miami. Entonces, como nos íbamos a ver, ¿para qué íbamos a montar nada? Pues lo estamos montando ahora y tiene tanto o más valor que cuando lo hacíamos en otro lugar, ¿no? La De cuestión es acuerdo. que esa capacidad de interactuar ahora lo estamos haciendo todos en una versión freemium, estamos explicando lo que somos capaces de hacer, estamos experimentando qué podemos hacer, pero evidentemente el modelo de negocio aparecerá precisamente en esto. Y muchas de esas marcas que están planteando ahora cómo entrar en la casa de las personas, poco a poco irán entendiendo que entrar en esas casas exige también un compromiso con esas casas y el servicio que les vas a vender o el producto que les querías vender, que ahora será un servicio o será otra cosa, tendrá que tener un compromiso directo con esas personas. Algo que hasta ahora, pues bueno, lo veías como un anuncio televisivo, un anuncio en Internet y era suficiente. Ahora no. Ahora es mucho más profundo. Sí, desde esa profundidad y de verdad agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Nosotros empecé a hacerlo en mi cuenta, hoy nos sumamos desde Exma Colombia porque ya los países en donde hay un Exma dicen, esto nos debería involucrar a todos, a representar a todos, deberíamos todos de decirle a la gente que se quede en sus hogares y además tratar de ayudarles un poco con lo que nosotros pensamos son herramientas que se van a requerir para el futuro. De hecho, una de las iniciativas es que la primera semana de mayo, ahí volveré a tocarte la puerta, por 20 minutos gratuitamente para toda Latinoamérica, llevemos cosas que creemos van a ayudar a construir un nuevo futuro. Hablábamos del futuro en Exma, pero el futuro es distinto. El futuro es una supervivencia que parte de las competencias, de los conocimientos de las personas. Y te pongo un ejemplo muy burdo. Una persona que sabe hacer masaje que dice, no, yo tengo que tocar a mis pacientes. No, no tienes que hacerlo. Tú tienes el conocimiento colectivo para decirle cuáles son los puntos de inflexión, vender un tutorial y que la gente pueda quitarse el estrés en Es momentos en que factible. requiere hacerlo, no la combinación de la música, las piedras calientes, no se vayan a quemar, y la colocación de las manos puede convertirse en un producto, lo que tú dices, en un servicio, servilizar la economía que me encanta. Y es un poquito esa parte de regresar o de contribuir con la comunidad que tanto nos ha dado y que en un momento tienes que despojarte y entender el momento Así por el que es. estás pasando y servir de regreso, ¿no? Así es. De hecho, esta noche, si mi equipo lo logra subir, bueno, lo logrará seguro, la cosa es que depende de mí, subirán un nuevo vídeo a mi canal de YouTube, que era un canal que estaba simplemente como repositorio de apariciones en medios o en conferencias, y ahora pues me piden que me grabe y luego ellos pues lo arreglan y tal, ¿no? Entonces hoy, precisamente en ¿Cuál ese es tu vídeo, canal? es Marc Vidal. O sea, tú pones Marc Vidal YouTube y entonces YouTube. aparezco yo, y aparezco por ahí. Y si no, pues a través de mi página marvidal.net están los enlaces, pero es relativamente sencillo. Y si no, también como aparecerá en todas las redes el enlace y la promoción. Pero bueno, es un vídeo en el que quería explicar que es verdad que lo que va a pasar es algo realmente importante, lo que está pasando es algo realmente importante y es probablemente, cuando lo miras desde lejos, es preocupante, ¿no? Pero ponía un ejemplo, en este vídeo pongo un ejemplo en el que, imaginaos, a los que nos están viendo ahora, imaginaos un volcán. Un volcán es una montaña, una ladera en la que mientras no sucede nada es precioso, es tranquilo, normalmente es muy fértil y está ahí todo muy verde y muy bien. Y en un momento determinado ese volcán, y eso en Centroamérica lo saben bien, ese volcán puede hacer erupción en el momento más imprevisto. Y nadie te avisa de que eso va a pasar. Y lo único que sabemos sobre esa erupción es que no sabemos nada de cómo va a acabar.
no sabemos ni cuándo, ni qué tamaño va a tener esa erupción, no sabemos qué va a hacer esa lava. Sabemos que va a salir mucha lava, se va a ir depositando en esa ladera, pero no sabemos cuál va a ser la textura final, el paisaje final. No lo sabemos, solo sabemos que va a ser distinto. Y esto que estamos viviendo ahora es lo mismo. No sabemos cómo va a acabar, solo sabemos que va a ser distinto. Y lo único que podemos hacer ante algo que va a ser distinto es prepararnos para lo distinto. Pero no sabemos qué tipología de distinto va a ser. Con lo cual, seamos flexibles, seamos gente con la capacidad no solo de aprender lo que hemos aprendido hasta ahora, sino sobre todo para aprender lo que vamos a tener que saber pronto. Y para eso hay que adaptarse, hay que programar este cerebro que tenemos maravilloso, esta máquina compleja, que es tremendamente maleable, que no es rígida, se hace rígida porque nosotros queremos, pero es muy, muy maleable, es muy capaz de absorber información y de convertirla en cosas brillantes. Si eso lo hacemos bien, por muy malo que sea el futuro, por muy complicado que sea, estaremos nosotros delante y con nuestras capacidades de adaptarnos a lo que venga. Y por muy bruto que sea ese volcán, siempre acabará dejando de escupir lava tarde o temprano. Y hay que estar ahí, hay que estar preparado. Sí, de acuerdo. Y dentro de este shock, lo primero que hay que tener en cuenta, tú estás en España, yo estoy en Estados Unidos, soy mexicano, el presidente de México demoró un montón, pero no es el presidente, porque la gente ya debería estar consciente, está conectada globalmente de que estaba pasando un problema. Se demoraron mucho en entender que de verdad la vida está en riesgo. Es que mucha gente no lo entiende, cree que son noticias o números Sí, pero elevados. es normal, ¿eh? Esto sí que aquí no le podemos echar la culpa a la gente de forma inicial. Luego sí, pero inicialmente no. Fíjate que esto empezó en China, nosotros estábamos ahí mirando lo que pasaba en China, como diciendo, madre mía, pobrecillos, ¿no? Lo que les está pasando. Pobres asiáticos. Pobres asiáticos. Y de repente un día aparece un caso remoto en las Islas Canarias de España, que era un alemán que había estado en China, bueno, todo controlado, y desapareció el foco. Al cabo de 2 semanas descubrimos que hay un foco importante en el norte de Italia, digamos, el gobierno italiano se altera, toma decisiones drásticas, que es cerrar esa ciudad, toda la región de la Lombardía, y decide bloquear aquello y nosotros nos lo miramos como, esto ya está cerca, pero bueno, está pasando allí, no creemos que vaya a pasar, lo tienen controlado, esa fue nuestra sensación. Y de hecho, hasta tal punto era esa sensación que una semana antes de que a nosotros nos confinaran, todo era normal y nadie tenía demasiado reparo en salir a la calle y todavía había eventos y había manifestaciones y había partidos de fútbol y todo eso estaba pasando a 35 minutos en avión de donde nosotros vivimos, a 1 hora en avión y nos daba la sensación de que estaba lejos y que no nos podía pasar. Y una semana después aparecen 100 casos, aparece un foco en Logroño, aparece un foco en Madrid y empieza todo esto a suceder. Y esto mismo le está pasando al resto del mundo. Y es normal que la gente al principio pues diga, conmigo no va. Obviamente ahora ya tenéis más información para que se vea que esto es un problema global, ¿no? Pero si tu gobierno, si la gente a la que tú le fías tu protección, a la que le confías tu seguridad, te dice que no pasa nada, pues es normal que un buen número de personas crean en ello. Y creo que el error de López Obrador ha sido el de subestimar, cuando todo el mundo veía que no era así, subestimar este problema. Lo mismo que Bolsonaro, ¿no? Y también le pasó a Trump y también le pasó a Boris Johnson. Esa semana de retraso en tomar decisiones de confinamiento se pagan carísimas. Carísimas. De acuerdo. De acuerdo. Y que va a demorar más el que una economía regrese a la normalidad, aunque yo creo que no hay una normalidad, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que la gente debe empezar a pensar. ¿Qué es normal y cuál es el nuevo normal? Porque el normal... The new normal no existe, o sea, no sabemos, o sea, es más, o sea, ¿quién quiere algo normal? ¿No? Cuando aquí hablan los políticos y de hecho pues yo tengo amigos en el gobierno y fuera del gobierno y en la oposición y todos hablan a veces desde el punto de vista económico de recuperar lo que teníamos, digo, ¿por qué recuperar si sabemos que no era bueno? O sea, recuperar después de un corte de este tipo. No, hombre, no. Esto es una oportunidad para no recuperar nada o como mucho solo lo bueno, ¿no? Y como las cosas no se pueden partir en pedazos y quedarte solo lo bueno y dejar lo malo, pues seguramente es mejor dejarlo todo, que no era demasiado eficiente, y vayamos a hacer algo nuevo. Y creo que la oportunidad la tenemos ahí. Yo en esto soy muy optimista, a pesar
de que la visión inmediata que tengo es una visión muy compleja, muy sombría, tiene muchos problemas a la vista nuestra sociedad. Pero, evidentemente, creo que nunca hemos tenido un momento como este para afrontarlo, para cambiarlo todo. O sea, nunca. Titular de diario, de recuperar a replantear. Replantearnos Sí, preguntas, replantearnos lo que hacíamos, replantear muchas cosas y la forma en que nos estábamos acabando el planeta, ¿no? sí, porque además, de la manera que lo venden, parece que es que alguien ha decidido apretar el botón de pause. Y yo creo que el botón que hay que apretar es el de reset, o sea, es el de reiniciar, porque esto es distinto y existe esa oportunidad. Lo que pasa es que, como digo, como decía, la responsabilidad de muchos de nosotros va a ser el de que no nos entremos en fases negativas, en que no se puede, el no se puede va a ser una frase que hay que borrar de nuestra vista y empezar a pensar que todo lo que pensemos de algún modo u otro se podrá hacer, a pesar de que va a haber menos dinero, a pesar de que va a haber mucha gente sin empleo, pero sobre todo tenemos cosas que no teníamos antes, que es una capacidad tecnológica como nunca, una capacidad de desarrollo intelectual como nunca y una formación. Al final hay un libro por ahí, Factfulness, que es capaz de explicarnos por qué nuestro mundo es mucho mejor de lo que creemos, ¿no? Y que nuestro mundo es mucho mejor de lo que creemos porque no lo analizamos en comparación. Y seguramente dentro de 2 años, cuando comparemos nuestro mundo dentro de 2 años con algunas cosas de las que hemos vivido hasta ahora, descubriremos que dentro de 2 años es mejor algunas de esos detalles. Habrá otros que no. Pero si somos capaces de asumir esas partes buenas, irlas construyendo, ir amontonándolas todas ellas, yo creo que podremos afrontar nuevos retos y desafíos que hasta la fecha el ser humano no se podía ni plantear. Y creo que hay otra capacidad que a veces utilizamos simplemente para ganar likes o seguidores, pero es la capacidad de generar un gran networking, ¿no? Hoy estamos conectados como no lo estábamos conectados hace muchos años y esa capacidad de conectarnos nos permite reconocer tus fortalezas, en qué eres bueno y quién tiene lo que complementa para que se genere un ecosistema bondadoso que genere una recuperación un poco más rápida, ¿no? Hay algo increíble que está sucediendo estos días. Yo desde España, que es el lugar donde lo estoy percibiendo, o sea, y sé que está sucediendo en más lugares y a medida que la profundidad de la pandemia llegue a otros países, también se irá reproduciendo, estoy seguro, en todas partes, y hay un elemento de solidaridad brutal entre las personas, una asistencia a la persona que necesita algo por parte de sus compañeros de trabajo, de los ciudadanos que viven cerca. Las personas mayores, la tercera edad aquí en España, pues se les ha pedido que no salgan de su casa. Y esas personas no tienen posibilidad ni de ir a comprar muchas veces. Pues hay vecinos que se encargan de hacer la compra, de llevárselo, de no acercarse. Los hospitales están llenos de sanitarios que no deberían de estar allí porque no les tocaba y están todos y ninguno se ha preguntado si se encontraba mejor o se encontraba peor. Están todos utilizando todo su tiempo y toda su energía, pero también desde el punto de vista de colaboración de muchas de las cosas que se están haciendo, pues descubres que no somos tan malos, que al final el ser humano cuando necesita juntarse y hacer cosas es tremendamente maravilloso. No somos tan malos, no tenemos ese sentimiento tan negativo que parecía que no era posible, no podíamos evitarlo. Pues yo creo que sí, que se puede evitar y lo estamos demostrando ahora, ¿no? Y creo que ahora vendrán momentos duros en los que esa solidaridad que ahora es contra una alerta sanitaria, contra una epidemia, también podrá ser contra una epidemia económica. Estoy seguro que sí. Y creo, y lo repetiré siempre, que ahí jugará un papel relevante la automatización de la economía. Porque si no somos capaces de automatizar muchas de las cosas que hoy en día se podrían hacer con máquinas, no podremos pagar a personas que quedarán excluidas de un momento como este. Y es verdad que va a haber gente que no va a poder trabajar. Eso es así, porque eso pasa siempre, pasa después de cualquier gran situación como esta, y esta además es exponencialmente superior a cualquier otra. Y o somos capaces de crear y de poner sobre la mesa debates que estaban prohibidos, como una renta básica universal, una automatización absoluta del mundo, una incorporación de la inteligencia artificial con valores éticos que se puedan discutir, los valores de privacidad. ¿Dónde va a quedar todo eso? Esos son los grandes debates que se van a producir en los próximos meses y años. Y ahí es donde está el mundo futuro. En ciencia ficción, yo soy muy aficionado a la novela de ciencia ficción también. Durante niño leí mucho y seguramente por eso estoy todo el día con tecnología y robots, pero la verdad
la verdad es que en esos libros había uno que se llama Mundo Anillo y que explicaba que a partir de un momento determinado, a partir de una explosión de un mundo anillo que era como un sol, se produjo una gran catástrofe que produjo que la gente generase un nuevo modelo de vida en el que precisamente era muy parecido a esto que estoy explicando, en el que por primera vez en la historia, y a nosotros nos va a pasar pronto, por primera vez en la historia del ser humano no será indispensable para que sucedan cosas, no será indispensable para que se produzcan cosas, o por lo menos a un nivel porcentual importante. Y eso hay que aprovecharlo. Nunca hemos tenido esa capacidad. Estábamos vendiendo más robots que nunca, hasta hace 4 días. Estábamos automatizándolo todo. Pues no lo paremos, porque esa va a ser la única garantía que tenemos para ese futuro que tiene que ser mejor. Va a pasar este bache y el mundo podrá ser mucho mejor. Se preguntan por ahí, bueno, sí, pero si de por sí hoy no tenemos empleos, no tenemos trabajo, y cuando regresemos a un mundo, si alguien decide acelerar esa automatización, esa robotización, yo me voy a quedar sin empleo. Yo tengo un punto de vista, pero me gustaría escuchar el tuyo y lo complemento. Lo primero es que si nadie te da empleo, créatelo tú, ¿no? O sea, al final esto tiene que ver mucho con la capacidad y voluntad de cada uno de enfrentarse a las dificultades. No podemos estar siempre esperando a que alguien nos organice la vida y que nos garantice el futuro. Eso no es así. Antiguamente la gente trabajaba 30 años en la misma empresa, se pasaba toda la vida ahí, iba evolucionando, subía escalones en la compañía, finalmente acababa en el comité directivo o no, o lo echaban. Hoy en día nadie está en la misma empresa, por lo menos de media, demasiados años. Y vamos cambiando de piel como cambian las serpientes, ¿no? Acabamos siendo gente distinta, haciendo cosas distintas cuando somos la misma persona. Y eso también se tiene que repercutir en si trabajo para alguien o trabajo para mí. Es posible que alguien no encuentre trabajo, pero sea capaz de hacer cosas interesantes. Y esas cosas interesantes las tendrá que vender él o ella. Y eso no es remediable, o sea, eso es así. Y evidentemente que no va a haber trabajo para todos, no va a haber trabajo para todos. Pero no va a haber trabajo para todos en aquello que una máquina sea mejor que tú. Entonces busca aquello en lo que una máquina no pueda ser mejor que tú. Es muy simple. Hagamos un listado de cuáles son las habilidades humanas insustituibles, cuáles son las cosas que ningún robot podrá nunca sustituir. Y esas son las que tendrás que entrenar. Esas son las que tienes que desarrollar. Y dices, pero es que yo soy una persona que limpia platos en un restaurante. Bueno, pues que sepas que ese trabajo no te va a durar. Y seguramente eres capaz de hacer otras cosas. Y si no las eres capaz de hacer, fórmate para hacer esas otras cosas, porque no hay demasiado tiempo. Esto no va a funcionar así, no va a funcionar que siempre vas a lavar platos porque tú tienes que tener trabajo. Es que alguien va a decir que no te doy trabajo porque hay una máquina lavaplatos mucho mejor que tú. Y eso ha pasado en la historia infinidad de veces. Entonces, cuanto antes nos metamos en la cabeza de que lo insustituible es lo que hay que desarrollar y que lo sustituible no hace falta que te entrenes en ello, pues antes acabaremos con el problema. Hay una frase muy bonita que dice que los robots pueden emularse, pero nunca serán, por lo cual hay que tratar de atacar aquellas cosas que tocan el ser, las emociones, la intuición. Sí, el sentido crítico, la creatividad, incluso la creatividad, por ejemplo, cuando le incorporas tecnología es más creativa, ¿no? Es que, quiero decir, no solamente hay cosas que se pueden hacer, tú puedes diseñarlas con un papel, con un ordenador, pero cuando le incorporas un factor de un algoritmo creativo, aún es más potente tu creatividad porque ya no tiene límites, ¿no? Por ejemplo, pero a veces encontramos que hay trabajos o habilidades que la gente desarrolla de una manera determinada y que pronto podrá desarrollar con tecnología hasta un límite insospechado. Ahí también hay una opción, una habilidad. ¿Por qué una persona que esté en el campo, un agricultor que esté en el campo y que toda la vida estaba haciendo el trabajo de una manera determinada, ahora ve en riesgo su trabajo porque hay unas máquinas que son capaces de hacer lo mismo que él hacía mucho más rápido? Pues la solución la tienes delante de tus narices. Aprende a llevar esa máquina. Llévate bien con ella, porque va a ser tu compañero de trabajo. Si tú no lo haces, lo va a hacer alguien. Nadie le va a quitar el trabajo. Ningún robot le va a quitar el trabajo a una persona. Eso no es así. Quien le va a quitar el trabajo a una persona es alguien que se lleve mejor que él con ese robot. Eso es lo que va a pasar. Con lo cual, entrénate, abraza la tecnología y desarrolla tus habilidades humanas, pero para trabajar con tecnología, porque el futuro es ese y no es opcional. Eso sí que es seguro así. Y este momento histórico lo único que ha hecho es que lo va a estimular, lo va a hacer más rápido.
nosotros diseñamos programas para las empresas de a 3, 4 años a veces, ¿no? Planteamientos de 24 meses de incorporación tecnológica, gestión del cambio, modificar cómo va a trabajar los equipos, metodologías ágiles, todo eso lo hacíamos para 2 años. Ahora mismo, cuando una empresa nos está solicitando ahora un programa para cuando acabe todo esto, que no sabemos muy bien cuándo, pero cuando nos dicen cuando acabe esto tenemos que hacer tal cosa, nos están hablando de 6 meses. Nos están hablando que en 6 meses quieren que haya soluciones que antes nos pedían 2 años. ¿Qué quiere decir? Que esto va a estimular el cambio. No lo va a parar, lo va a estimular. Y quiero empezar a hacer un compendio final porque estamos llegando ya a 9 minutos y Instagram te corta como en la televisión. Instagram nos echa. Empecemos a aterrizar el barco. Número 1, agradecerte muchísimo. De verdad, sabes que la admiración es profunda. No solamente sabes poner en escena lo que conoces, sino haces un keynote speaking, que lo hemos conversado, no es tan fácil de ver puesto en escena un keynote speaking, entonces sin duda te vamos a tener muchas veces más en vivo porque es un espectáculo tenerte por ahí. Segundo, darte el tiempo, sabemos que pasas con una agenda bastante ocupada y ahora que estés detrás de estos micrófonos, siempre será un placer tenerte por acá, pero me encantaría que cubriéramos un último tema y es Michael Goldhaber hablaba de la economía de la atención y decía que la atención se estaba perdiendo por la falta de tiempo. ¿Será que redescubrimos que hoy tenemos tiempo y que eso es la oportunidad de regresar a tomar estos conocimientos técnicos o los conocimientos de tecnología con ese tiempo que hoy te está sobrando para que salgas preparado con mejores competencias? Yo creo que sí. Además, coincido con él plenamente. Es curioso cómo nos estamos dando cuenta de estar encerrados en casa de que si queremos tenemos tiempo y no estamos acostumbrados a tener tiempo. La sensación de que tengo una hora libre y entonces en lugar de no hacer nada o simplemente leer un libro o parar, ¿no? O hacer, no sé, cualquier cosa que esa hora nunca la has tenido ahí libre a las 5 de la tarde, nunca tenías una hora libre y ahora sí. ¿Qué hacemos? Cogemos el móvil y nos ponemos a revisar cosas. No, hombre, no, pero si ya las he hecho antes, ya las he hecho anteriormente por la mañana. Entonces, ese tiempo, en ese tiempo hay negocio. En ese momento hay negocio y ese negocio hay que estudiar cuál es. Porque seguramente en esa economía de la atención, esa economía de las experiencias, que hasta ahora eran de una manera determinada, ahora van a ser otras. Y no estoy hablando solamente de la user experience navegando. Estoy hablando de que yo hoy ya pido cosas que no pedía antes a algunas aplicaciones. Hay aplicaciones que hacían una serie de cosas que ahora no me dan mucho valor, mientras que hay otras que sí, ¿no? Hoy en día sabemos pues, el éxito que ha tenido Zoom o el éxito que está teniendo House Party. Todo esto tiene su explicación, son los ejemplos de muchas cosas que pasan, ¿no? Yo antes no le hubiese pedido nunca a una aplicación determinada tener después la posibilidad de revisar la conversación, ¿no? ¿Por qué? Pues claro. Porque ahora tengo tiempo para revisarla, pero antes no tenía tiempo, antes ya he hecho la conversación, se acabó. Ahora me gusta buscar aquellas cosas que he dicho para poder formalizarlas. Hay muchas necesidades que ese tiempo, entre comillas, libre, nos proporciona. Y creo que esa economía de la atención, hay un negocio ahí. Ahí hay un negocio. Ahí hay un negocio para que sigamos explorándolo y conversando a la hora que tenemos un poquito de tiempo. Antes de despedirnos, me gustaría que les enseñes tu libro. Un libro que estaba nuevo, que íbamos a lanzar también en Exma para que la gente lo pudiera tener. Seguramente lo vamos a hacer. Ahí está. La era de la humanidad. Al revés. Está al revés. Sí, la era de la humanidad hacia la quinta revolución industrial, dice. ¿Cierto? Sí, exacto. Bueno, iba muy bien. ¿Online? ¿Existe online? Están online. En Amazon.com te lo llevan a cualquier lugar del mundo en estos momentos. Pero Marc PDF, Vidal, ¿en ebook lo tienes? Está en Kindle, está en ebook. Si lo buscas por iTunes también está en Google. O sea, se puede leer en digital y se puede poner en papel. Nosotros lanzamos ayer Exma Beyond, así que podemos subirlo en Exma Beyond también para toda la comunidad de Exma pues en Latinoamérica. Ayer hicimos el lanzamiento de nuestro portal digital, así que... Pues eso va rodado. La verdad es que a mí lo que me gusta de ver es mi tercer libro, mi cuarto libro, pero el tercero en Planeta, es luego conversar con los lectores, su opinión, lo que sienten al leer un libro que en este caso lo que habla es de una revolución que yo consideraba que era tecnológica solo, pero veo que tendré que hacer un update en alguna parte para la quinta edición que tendrá que hablar de un detonante, que este detonante, pues, aunque sea malo, va a provocar cosas buenas, estoy seguro.